Les cuento que estoy haciendo el máster de educación y eso ha tenido un efecto interesante en mi práctica docente, ya que de alguna manera me habilitó a experimentar bastante más. Como que me permito probar cosas nuevas y eso, bueno, tiene efectos y algo de eso les quiero mostrar hoy. Empecemos por un pensamiento que tengo desde hace un tiempo, que es este escritor, es un escritor francés que tiene un libro muy interesante que se llama Mal de Escuela, donde hace toda una reflexión sobre él como docente en escuelas en contexto crítico en París. Y tiene otro libro que se llama Como una novela, donde habla principalmente de la lectura, que es el tema que estoy investigando actualmente en la maestría, ¿no? Estoy investigando los hábitos de lectura digital de los adolescentes. Y él plantea este recurso retórico que me parece genial, y es que hay verbos que no admiten el imperativo. Es decir, conjugarlos en imperativo, estos verbos son poco eficaces. Decirle a alguien amá no tiene efectos, decirle a alguien soñá no tiene efectos. Y yo me pregunto si decirle a alguien aprendé tiene algún efecto. Entonces, les cuento un poco el proceso creativo que yo tuve para llegar a esta experiencia. Yo doy un curso, doy varias materias, una de ellas se llama Historia Hebrea. En cuarto año de liceo, los chicos aprenden básicamente historia del sionismo. Y para evaluarlos, la evaluación parcial de mitad de año, se me ocurrió hacer un descentramiento. Esto lo tomo de este autor, un autor interesante, no va para desarrollarlo, se llama Jacques Derrida. Y él plantea esta idea de cómo, si vos te enfocás demasiado en un tema, el tema se tranca y a veces vos tenés que enfocarlo desde otro lado. Entonces yo les planteé como... Este es el proceso creativo que yo seguí, ¿ok? Se me ocurre decir, bueno, que lean una novela situada en la época histórica que yo quiero que manejen, ¿no? Entonces, que lean una novela. Ok, pero que esa novela, que hagan algo, pero que hagan algo que les llegue a ellos. No que hagan algo para mí. Creo que ese es uno de los grandes problemas de las evaluaciones en general. Están hechas para el docente y eso los hace poco realistas, digamos, ¿no? Y sobre todo porque vivimos en una época donde hay, sobre algunos temas hay abundancia de información y sobre otros temas hay poca. Entonces, creo que uno como estudiante tiene que aprender cierta dialéctica entre poder agarrar una cantidad enorme de información y reducirla en un par de ideas básicas, pero al mismo tiempo poder agarrar ese par de ideas básicas y desarrollarlas. Por eso lo planteo como un proceso dialéctico y que después eso implique una exposición, que no sea el esquema, digamos, de muchos a uno, ¿no? De muchos me hablan a mí, sino que muchos se hablen a muchos. ¿Okay? Estoy usando un par de términos de teoría educativa contemporánea, que John C. Brown, por ejemplo, habla de esto, que es un tipo interesante. Entonces, empecemos por mi punto de partida. Quise hacer una evaluación auténtica. Este término lo saco de Pedro Ravela. Es un investigador acá en Uruguay, que el año pasado hubo un seminario con él sobre evaluación y me pareció interesante la idea de tarea auténtica. Una tarea auténtica es una evaluación que tiene propósitos definidos y que está dirigida a destinatarios reales. Uno tiene que definir su audiencia y entregar un producto directo a esa audiencia, ¿ok? Y tiene que tener cierta incertidumbre, o sea, no es un proceso lineal de aprendo esto y lo aplico acá. En el caso de historia sería desarrollo un par de cuestiones sobre cierto momento histórico, sino que la propuesta tiene que tener cierta incertidumbre en la medida en que tiene más de una solución. Esto creo que es algo en lo cual a los chicos les sirvió bastante para ser creativos. Y como todo, como ocurre en la vida real, uno tiene restricciones y limitaciones. Uno no tiene todos los recursos que quiere y no tiene todo el tiempo que quiere. ¿Okay? Borges decía que si no hubiese sido por su editor, nunca hubiese publicado ni un libro, porque su editor le ponía deadlines. Y eso es lo que me parece que funciona. O sea, yo le puedo dar la evaluación un mes antes, pero yo sé que la van a empezar a hacer 2 días antes, 1 día antes. Entonces, por eso les puse deadlines progresivos. ¿Okay? Y en una evaluación auténtica se utiliza una variedad de recursos cognitivos. Esto me parece importante. No es una cuestión lineal. Bien. Entonces, las situaciones propias del mundo real implican un nivel de pensamiento complejo e implican el hecho de que generan motivación intrínseca. O sea, motivación intrínseca quiere decir que ellos se van a copar
con hacerlo por el mero hecho de hacerlo y no por la zanahoria que uno persigue, que en muchos casos es la nota o cierto estatus social, no sé. El hecho de hacerlo puede estar copado. Entonces, yo me preguntaba, ¿qué es real para pibes de 16 años? ¿No? Porque sería muy corto de vista si yo pienso que lo real para mí es lo mismo que para un chico que tiene la mitad de mi edad. Entonces, básicamente lo encaré por el lado de lo virtual. Ellos están muy, muy sumidos en el mundo virtual. Entonces ahí llego a esta idea del Booktube. Al Booktube, ya les digo, yo estuve bastante en la investigación esta que estoy haciendo, me encontré con toda una serie de comunidades sorprendentes para mí, que se llaman la triple B, B larga, ¿ok? Bloggers, Booktubers, Bookstagrammers. Básicamente es gente que está copada con la lectura y está hablando en las redes sobre lectura. Es decir, hablan sobre lo que leen y lo hacen con tal grado de entusiasmo que es contagioso. Y algo que me parece importante para pensar, la lectura es efectiva cuando se socializa. Igual que las series. Piensen en las series que ustedes ven, los que ven series para hablar de las series. Ven series con las que compartan algo con los demás, que tengan algo en común. Entonces, esto de alguna manera me llevó a pensar que el Booktube podía funcionar. ¿Sí? Porque, por un lado, pone énfasis en habilidades y competencias 2.0. Esto del 2.0, 3.0, no quiero hilar muy fino, pero básicamente tiene que ver con uno ya no es un consumidor pasivo de contenidos, uno produce contenidos. Y esto de producir contenidos requiere también todo un proceso de elaboración. Entonces, acá es donde viene el Booktube, que de hecho retoma mucho de la exposición de recién. Tenían que aprender a usar cámaras, todos filmaron con celular, pero había que aprender a usar planos igual. Tenían que aprender a usar software de edición. Y después está todo el tema del hecho en sí, ¿no? Concebir, planear, dirigir. Esto es un término que me gusta mucho, que se usa en la literatura más actual, que es remixar. O sea, agarrar algo que ya está hecho y darle otro giro, transformarlo. Usar un mensaje para transmitir otro mensaje. Y creo que todo eso había que hacerlo en equipo. Hacer un Booktube solo es agotador. Y por eso yo a todos les recomendé que lo hagan en equipos entre 2 y 4 personas. Y funcionó bastante bien. Entonces, de repente me estoy encontrando con que hay una propuesta que puede ser auténtica y que además implica poner en juego todas estas habilidades y competencias que uno podría decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver con aprender historia esto? Bueno, acá es donde yo creo que uno tiene que, como docente, hacer cierta reflexión. Hoy en día está muy de moda hablar de perfiles de egreso, ¿no? Cada institución se plantea perfiles de egreso. Este término, Nomad, es un neologismo creado por John Moravec, que significa nómade del conocimiento. Yo creo que esto es un metaperfil de egreso actual. O sea, creo que toda institución educativa, de alguna manera, debería apuntar a que sus egresados sean gente que pueda adaptarse al mundo de hoy en día. Y el mundo de hoy en día está, de alguna manera, está habitado por gente con este perfil. Gente que pueda trabajar en equipo, con computadora, que el aprendizaje se lo toma como algo de toda la vida, que puedan ser creativos, que pueden tender puentes, que pueden trabajar de manera colaborativa y que solucionan problemas. Todas estas habilidades sería lindo que busquen y que conozcan un poco lo que es, pero en sí tiene que ver con un cierto perfil de profesional actual. Y hoy en día es un hecho de que el mercado laboral busca gente con este perfil, gente que pueda estar trabajando de manera ubicua, que pueda trabajar en equipo, que pueda trabajar por proyectos, que pueda estar haciendo más de una cosa a la vez y que pueda aprender. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, es uno de los conceptos centrales de la charla. Me gustaría que se queden con 3 nomás. Este es uno, tarea auténtica es el segundo. Y ahora vamos a ver o sea, este es el horizonte, hacia esto llegamos, hacia esto quisiéramos llegar.
¿Cómo fundamento esto? Bueno, lo voy a fundamentar en este tipo de idea que es el edupunk. ¿Ok? Este sería el cómo. ¿Tá? Tenemos la meta, tenemos un dispositivo que es la evaluación auténtica y tenemos el cómo, que es el edupunk. Les cuento, es un término relativamente nuevo, es del 2008, creado por este señor, se llama Jim Groom, pero el que lo populariza es Robert Downes, que es el de la famosa teoría de la distribución cognitiva, de cognición distribuida, quiere decir, de Downes y Siemens. Ok, son teóricos actuales. ¿Qué significa el edupunk? Básicamente, el edupunk es una manera de plantear una relación de aprendizaje y enseñanza que sea más inventiva, que tenga que ver con el hágalo usted mismo. El hágalo usted mismo me parece que es un concepto repotente y que se remonta a los años 50 con los programas de bricolage, de los pequeños arreglos en casa. ¿Ok? En los 70s la cultura punk lo adopta con todo el tema de los fanzines. ¿Para qué comprar la Rolling Stones, que vale un montón, si nosotros podemos engrampar unas hojas A4 y sacar un fanzine, que es como una revista casera? Y esto vuelve a adoptarse, a reciclarse, a remixarse hoy en día en el ámbito de la educación. El hágalo usted mismo básicamente apunta a la idea de que uno no tiene que esperar que grandes programas educativos o grandes diseños educativos diseñados por corporaciones en algún lugar del mundo sean comprados por mi colegio y los adopte mi colegio. Yo puedo ir y recurrir al ensayo y error, puedo ir y probar, y si fracaso, bueno, aprenderé el fracaso. Pero tiene mucho que ver con... es una actitud de ser activo, no esperar a que vengan a enseñarme, no esperar a aprender a usar un software de edición de video, por ejemplo. Que eso fue algo que a estos chicos inicialmente los paralizó. Che, nunca editamos un video. Y bueno, prueben. Y eso generó una cantidad de efectos re interesantes. Ahora, ¿qué pasa? Como recién se destacaba, los adolescentes necesitan cierto marco. Y una cosa que se podría criticar, que si yo estuviese del otro lado escuchándome, yo lo criticaría inmediatamente, sería, ok, vos les das plena libertad, pero ¿qué onda? Después, ¿cómo eso lo traducís en una nota? Porque usamos un sistema de notas. Entonces ahí vuelvo al tema de la tarea auténtica y planteo esto. ¿Ok? Esto fue una rúbrica que construimos con los adolescentes, donde básicamente dijimos, bueno, ¿qué vamos a evaluar y cómo? ¿Ok? Entonces, hicimos una rúbrica consensuada, donde la devolución es descriptiva, es decir, yo voy a describir la tarea, no voy a valorar. Al parecer, ciertas investigaciones indican que valorar a los estudiantes genera efectos muy desalentadores. Decirle, me gusta tu actitud, bien ahí, parece que no está bueno, porque, ok, tiene una cantidad de efectos que son nocivos, no da para detenerse en eso, pero por lo menos acá estamos hablando del trabajo, o sea, yo incluso me pasa cuando estoy en las reuniones de docentes, uno tiende intuitivamente a valorar a la persona, y eso me parece que estamos razonando fuera del recipiente. Me parece que hay que valorar lo que la persona hace, no a la persona. Y como docentes en general tendemos a hacerlo. Entonces, yo le dije, bueno, voy a valorar el video que ustedes entreguen. ¿Ok? Entonces acá están los puntos como más de contenidos y los puntos de la forma. Sencillo. Este es el sector del 9 al 12, este es el sector del 6 al 8 y este es el sector inferior. O sea, no tenía mucho misterio. No era la nota según me caíste bien o usaste un programa de edición que estaba bueno. Era algo que estaba sobre la mesa y estaba antes sobre la mesa. Entonces, yo les propongo a ellos que hagan un booktube sobre un libro que toma en cuenta una época histórica. El libro se llama La Pantera en el sótano. Les muestro booktubes de booktubers conocidos, les muestro algunos más sencillos, otros más elaborados, les recomiendo programas de edición de video y les sugiero que sean creativos, que si alguno no quiere aparecer, no tiene por qué aparecer. Hay una cantidad de maneras de resolver ese tema, de aparecer frente a cámara, que no tienen por qué exponerse. Y que es más, su trabajo no tiene por qué estar expuesto en las redes. Pueden subirlo como un link privado para que lo vea yo. Y ya está.
ahí se perdía esto que decíamos de exponerse frente a los demás. Bueno, la mayoría no hicieron eso, pero hay algunos más tímidos que sí, que les dio vergüenza exponer su trabajo y ok. O sea, uno no puede forzar a alguien a exponerse, pero sí puede darle la posibilidad y decirle bueno, que puede ser interesante que lo hagan. Entonces, ¿qué ocurre si uno mezcla esta idea de querer llegar a que un chico a partir del cuarto liceo ya empiece a pensarse como un nómada con una filosofía de fondo media Dupunk, pero con una propuesta de tarea realista, bien estructurada? Lo que se ponía en juego, y fue lo que a mí me sorprendió, fue la variedad de recursos que usaron estos chicos. Desde falsas entrevistas, representaciones de partes del libro, entrevistas al autor del libro, Draw My Life animado, Draw My Life a mano, incluso alguno de ellos es muy malo el Draw My Life que hicieron. Partes en las que hablaban ellos. Unas chicas usaron toda una película, Monster Inc., como analogía con el libro. Entonces fueron estructurando distintas partes de la película con distintas partes del libro. Y todo eso, básicamente, cumpliendo los requisitos de la grilla, ¿no? O sea, hablando de contexto histórico, el autor, desarrollo de personajes, la trama, reflexiones personales. Yo la verdad que quedé sumamente sorprendido con el resultado. Y bueno, yo lo que quería mostrar es cómo... bueno, y algo fundamental, pero fundamental. La memoria es una cosa curiosa, ¿sí? La memoria, al parecer, funciona asociándose con afectos. Y una de las cosas que se ve acá, que intenté mostrar, pero que se veían todos, es ver a los pibes pasándola bien haciendo una evaluación. O sea, se nota, después quedaban jodas internas entre ellos y se nota cómo estaban realmente compenetrados y cómo también había cierta competencia entre ellos por ver quién hacía lo más original. E incluso los que hicieron malos booktubes competían para ver quién era el peor booktube, pero todo lo hacían de una manera con alegría, ¿sí? Alegría me parece que en el sentido espinociano, es decir, lo que te potencia la vida. Alegría es lo que te potencia la vida. Y a mí me parece que todos estos chicos, en primer lugar, se sorprendieron de que podían hacer eso, que en principio parecía algo como de otro mundo, y que básicamente se notó cómo esto de salir de la caja y poner una propuesta innovadora tuvo una cantidad de efectos que los sigo viviendo en el curso hasta el día de hoy. Así que, bueno. Gracias.